Good evening. Good evening, dear teacher. Buenas noches, estimada profesora. Mi nombre es Jeremías Encalada. Don't worry, you can speak English. I can understand you. Yeah, I know, I know. Pero este taller a nosotros nos han puesto que hagamos en español, entonces me siento un poquito más cómodo, pero sí, sí entiendo totalmente también en inglés. So the activity that we are going to present to the students next week is going to be in Spanish or in English. Actually, the class is going to be, I mean, the observation is going to be the English class, so that's why I am please asking you to give me one class to observe it, and the class is going to be about the cooperative learning, so that's going to be just an observation and to see how it is applied to those elements in that class. Okay. Yes. Entonces, ahora empecemos con el taller, ¿ya? Para ello, entonces voy a compartir lo que es la pantalla y podemos continuar. Muy bien, buenas noches otra vez, estimados docentes. Bienvenidos al taller del aprendizaje cooperativo. Mi nombre es Jeremías Encalada y como es de su conocimiento, soy estudiante de la UTPL. También, como ya les había mencionado, hoy vamos a desarrollar los dos primeros elementos del aprendizaje cooperativo. Para ello quisiera presentarle una breve definición. En este sentido, el aprendizaje cooperativo busca fomentar el trabajo en equipo entre los estudiantes para alcanzar un bien común. La participación de todo el grupo es esencial con el fin de conseguir las metas propuestas y también el grupo debe comprender que solo alcanzarán el éxito si lo tienen también sus compañeros. Eh, Como primer elemento tenemos la interdependencia positiva. Dentro de esta interdependencia positiva, se debe de tener en cuenta lo que son las metas, los recursos, el ambiente, las funciones, las tareas y también otro punto importante, las celebraciones. Los estudiantes de un grupo de aprendizaje cooperativo deben de tener en cuenta que lograrán sus objetivos solo si se llevan a cabo sus tareas escolares trabajando en equipo. Para ello, los estudiantes son dependientes, donde cada miembro del grupo depende de los demás. Es decir, en este aspecto, cada estudiante desarrolla su parte de tarea para desenvolverse como equipo. Vinculación. Los estudiantes se involucran para desarrollar las actividades escolares con el fin de lograr sus metas propuestas. En este sentido, todos los estudiantes deben de sentirse parte del grupo y todos de esta manera participan también en las actividades escolares. Prácticas de la interdependencia positiva. Para el desarrollo y la ejecución de la interdependencia positiva hay que tener en cuenta que se debe establecer metas claras y concisas. En este caso, el profesor establece las tareas planteadas de una manera clara, donde los estudiantes también deben de establecer unas metas claras para obtener la calificación que ellos desean. En este caso sería la calificación máxima. Aportes de tareas. En este caso también los estudiantes, cada estudiante o cada miembro del grupo también aporta con su parte de tarea, ya que esto conlleva a complementar el trabajo grupal. Recursos y materiales. En este caso se sugiere que se debería de haber un límite de materiales con el fin de que los estudiantes interactúen entre ellos y también para motivar el trabajo grupal. Por ejemplo, en una clase el profesor puede plantear una actividad de lectura donde el estudiante, en el caso que se le asigne un par de estudiantes, entonces el par de estudiantes van a tomarse de acuerdo qué parte de lectura lo van a tomar, o también en el caso, en una tarea de escritura, de la misma manera, el profesor asigna una copia de contenido, un lapicero, entonces este par de estudiantes van a decidir qué parte de la actividad lo van a realizar. Por ejemplo,
un estudiante puede leer y resumir el contenido y el otro estudiante va a escribir el resumen y de esta manera los dos estudiantes van a aprender el tema planteado. Roles de desempeño. Dentro de estos roles de desempeño se debería de asignar un supervisor. Este supervisor sería el encargado de tomar el control de tono de voz, ya que cuando se trabajan en trabajos grupales, los estudiantes tienden a hablar en alta voz. Entonces, este supervisor trataría de controlarlos para así evitar que hagan mucho ruido en el aula y así evitar confusiones en los trabajos grupales de los compañeros. Este supervisor también podría asignar turnos de interacción, ya que trabajando en grupos también, a la misma vez los estudiantes tienden a hablar todos a la misma vez, pero al asignar estos turnos, entonces todos expondrían su punto de vista en su respectivo tiempo. Ahora también se podría asignar un supervisor que sería el encargado de explicar las ideas en cuanto a la realización de las tareas. Y también se podría tomar registros de desempeño de clase que se van tomando en cuanto a al desarrollo de las actividades planteadas y también orientar en cuanto a las actividades. Sentido de identidad. En este caso también cada grupo elige un nombre para su equipo. Por ejemplo, un grupo puede escoger tal vez algún nombre de su equipo de fútbol favorito o también se podría asignar ya sea numeraciones o letras alfabéticas. Esto con el fin de que cada estudiante sepa a qué grupo pertenece. Por ejemplo, en el aula de clase normalmente van a haber más de 5 o 6 grupos, entonces al asignar estos nombres de equipo, cada estudiante va a saber a qué grupo pertenece. Felicitaciones. También es muy importante que se debe reconocer el esfuerzo de los compañeros del grupo valorando sus logros obtenidos, ya que en muchas ocasiones para ciertos estudiantes le cuesta un poco de trabajo realizar las tareas y obtener los objetivos. Entonces, en este caso, es muy importante que los estudiantes se feliciten entre ellos y valoren los esfuerzos de cada uno de sus integrantes. Espacio y ambiente. En este caso también es muy importante asignar espacios adecuados donde los estudiantes puedan poner en práctica el aprendizaje cooperativo. De esta manera también tomando en cuenta los espacios para que los estudiantes puedan circular y también el ambiente donde puedan realizar sus actividades de manera concisa o también tomando en cuenta lo que es la claridad. La interdependencia positiva en un equipo. Los miembros de un grupo dependen del uno al otro con el fin de alcanzar los objetivos planteados. En este caso, he propuesto un ejemplo de un equipo de fútbol. Como bien sabemos, dentro de este equipo de fútbol, eh, todos los jugadores son dependientes, es decir, que cada uno de ellos juega un rol para complementar su objetivo propuesto, en este caso para hacer un gol. Entonces, de la misma manera, los estudiantes dentro de este grupo de aprendizaje cooperativo deben de ser también o formar parte de este equipo para alcanzar sus objetivos propuestos. O también otro ejemplo podría ser de una compra y venta donde el comprador depende del vendedor o también el vendedor depende del comprador. En este caso, los dos se necesitan entre ellos y por lo tanto hace referencia a la interdependencia positiva. Importancia de la interdependencia positiva. Al implementar este aprendizaje cooperativo dentro del grupo, aumenta el grado de comprensión del tema de clase en los estudiantes, profundiza y mejora el aprendizaje de los estudiantes y también crea el compromiso con el éxito de los demás miembros del grupo. Ahora también vamos a ver lo que son las ventajas de la interdependencia positiva. Esto adapta a cualquier alumno dentro de clase, es decir, en este caso los grupos pueden ser formados de manera mixta, por decir, puede ser sin importar lo que es el género, la edad o raza, entonces se forman grupos de manera heterogénea.
Y también esto mejora las relaciones de los estudiantes dentro del aula de clase, ya que formando estos grupos de manera mixta, entonces los estudiantes se van a relacionar de una mejor manera. Esto también promueve un aprendizaje significativo, ya que los estudiantes van a proporcionarse una adecuada retroalimentación y de esta manera también fomenta la comunicación y también el pensamiento, ya que al recibir esta retroalimentación de sus compañeros van a despertar nuevas ideas y por lo tanto van a querer exponer sus puntos de vista y de esta manera también fomenta la motivación en los estudiantes en cuanto a la realización de las actividades escolares. Objetivos de la interdependencia positiva. Eh, uno de estos objetivos es que mejore el clima del aprendizaje de los estudiantes dentro del aula de clase. Esto también sirve para reducir el rezago escolar, ya que los estudiantes al trabajar en equipo se van a sentir más apoyados para realizar las actividades y de esta manera van a desarrollar nuevas habilidades de aprendizaje. Esto también sirve para atender la diversidad del alumnado, ya que al formar estos grupos de aprendizaje cooperativo, se van a desarrollar o se va a entender mejor la diversidad del alumnado. También sirve para potenciar las relaciones positivas entre los alumnos, ya que formando estos grupos, los estudiantes se van a relacionar de una mejor manera y por lo tanto va a ser de una manera positiva. Y para ello también se debe de tener en cuenta que se debe diseñar sesiones de clases motivadoras donde los estudiantes se sientan incentivados a seguir trabajando en equipo. Esto la llevará a conseguir sus objetivos propuestos, que es una calificación máxima. Como un ejemplo de la interdependencia positiva en clase, se ha propuesto donde el profesor asigna una tarea implementando el aprendizaje cooperativo de escritura. En este caso, los estudiantes deben de escribir 10 oraciones en simple past tense. Es ahí donde todos los integrantes del grupo deben de interactuar para desarrollar al menos 2 oraciones cada uno. Luego los estudiantes adjuntan los aportes de cada integrante, verifican las oraciones, realizan modificaciones si son necesarias. Entonces, de ahí todos los estudiantes se ponen de acuerdo con la tarea adecuada, con la tarea realizada, perdón, y presentan al profesor. En este aspecto, entonces, se hace también relación al trabajo grupal que sería realizado dentro del aula de clase. Esto sería mi aporte en cuanto a la interdependencia positiva. Estimados docentes, si tienen tal vez alguna pregunta, lo pueden hacer o tal vez quieran aportar en alguna experiencia que ustedes adquieran. Había uno de los principios que decía, por ejemplo, que hay que reconocer los logros de los compañeros. ¿Cómo reconocen los estudiantes los logros de los compañeros? No hacer a través de aplausos, ¿no es cierto? Bueno, claro, sí se le podría también, o sea, reconocer, o sea, en muchos casos se puede decir que a ciertos compañeros le cuesta trabajo realizar ciertas actividades y por lo tanto sus compañeros al darse cuenta de que le costaba trabajo, pero al fin de cuentas lo hizo y llegó al éxito, entonces yo creo que con motivarlo verbalmente también sería bueno para que el estudiante siga desempeñando ese trabajo que le costó un trabajo para realizarlo. Entonces, claro, de ese modo sería felicitarse entre estudiantes. O sea, sería importante también fomentar esa parte donde los estudiantes motiven a los demás. Tal vez le quedó algo más que decir, tal vez, o podemos continuar ahora con el segundo elemento. Siga nomás. Bueno, el segundo elemento se refiere a la interacción cara a cara. En este sentido, la interacción cara a cara fortalece la discusión en el grupo para comprender los conceptos y estrategias planteadas. Esta interacción estimuladora establece un clima de confianza entre los estudiantes para construir las relaciones más fuertes y comunicativas.
Esto también promueve la interacción en el aula de clase y fortalece los vínculos de los estudiantes y evita los malos entendidos. Importancia de la interacción cara a cara. El lenguaje corporal es más significativo. Esto es muy cierto ya que teniendo prácticas entre grupos al interactuar cara a cara, entonces el estudiante o tal vez algún líder del grupo que está transmitiendo algún mensaje y si lo hace mediante, sería un gesto o mímica, entonces el compañero de al lado le va a prestar más atención para entender el mensaje. Esto también ayuda para establecer los vínculos afectivos entre los estudiantes y también ayuda a desarrollar la empatía hacia los demás compañeros o miembros del grupo y también sirve para aclarar dudas que pueden suscitar dentro de este grupo de aprendizaje. Prácticas de la interacción cara a cara. En este caso se hace mención a compartir los recursos de trabajo. En muchas ocasiones dentro del grupo, cuando están realizando ciertas actividades, hay ocasiones donde a un estudiante que está trabajando podría faltarle algún recurso, entonces sus compañeros que lo tengan lo pueden ayudar con ese recurso y por lo tanto es muy importante para realizar las tareas planteadas. Esto también lo deberían de hacer ayudándose del uno al otro, respaldándose del uno al otro, alentándose en casos de que algún estudiante se sienta un poquito desmotivado. Y también aquí otra vez se hace mención a felicitando el logro obtenido de sus compañeros. Ventajas de la interacción cara a cara. Una de estas ventajas es que promueve la retroalimentación entre los estudiantes, ya que cada estudiante tal vez va a comprender el tema de clase de diferente manera y pueden exponer sus puntos de vista, por lo tanto, promueven la retroalimentación. Esto también amplía la habilidad de comunicación entre los estudiantes, ya que van a tener una buena relación de comunicación. Otro punto muy importante también es que disminuye la ansiedad. Entonces, en este caso, a diferencia de trabajar solo, eh, por medio de este método de aprendizaje, el estudiante se siente acompañado y por lo tanto va a poder preguntar a sus compañeros tal vez en algún aspecto que no lo tenía claro o también eh, y los compañeros de esta manera le van a ayudar, a diferencia de estar trabajando por separado o haciendo el uso del aprendizaje individualista, el estudiante no podrá preguntar mucho a sus compañeros o también sus compañeros no le podrán dar la información correcta ya que cada quien está trabajando por separado. A diferencia de eso, entonces, mediante este aprendizaje cooperativo es muy bueno ya que todos se complementan para trabajar en conjunto y de esta manera la información recibida es más significativa para los estudiantes ya que todos van a proveer la retroalimentación. Ahora, en este sentido, también comparten razonamientos y conclusiones coherentes dentro de estas prácticas, ya que todos van a aportar con sus puntos de vista y esto también sirve para fortalecer los vínculos entre los estudiantes. Comunicación asertiva. Dentro de esta interacción cara a cara también es muy importante fomentar la comunicación asertiva, ya que es la habilidad de comunicar de manera respetuosa, clara y para transmitir el mensaje que le permitirá a los estudiantes exponer su punto de vista. En este caso también se hace mención a que defiende tu opinión. Entonces los estudiantes deben hacerlo siendo honestos y actuando con respeto hacia sus demás compañeros. También es importante que los estudiantes aprendan a escuchar a los demás y evaluar el contexto de una manera adecuada. También deben de interactuar dentro de estos trabajos grupales de una manera activa en los temas académicos y no esperar a que sus compañeros pidan que interactúe. También utiliza la empatía. Esto se lo haría poniendo del lado del otro y esto hará mirar desde otro punto de vista. Es muy importante que los estudiantes también pongan en práctica este aspecto. Otro punto también es importante que cuiden sus emociones, ya que eso podría llevar a
eh, unos malos entendidos o transmitir un mal mensaje. De esta manera también es muy importante que se transmita la confianza y que sean coherentes en las actitudes o en las prácticas que tengan dentro de estos trabajos grupales. Formaciones de grupo. Los grupos deben de ser formados de forma heterogénea. En este caso, se sugiere que los estudiantes sean formados con niveles de habilidades diferentes. Es decir, dentro de este grupo pueden formarse estudiantes que tengan, por ejemplo, un estudiante que tenga habilidad en lectura, el otro estudiante en escritura, o tal vez el otro estudiante haciendo resúmenes o en matemáticas. Entonces, en este caso, al formar grupos de esta manera, se estaría complementando el grupo con estudiantes de diferentes habilidades, a diferencia de formar grupos de manera homogénea. Entonces, todos los estudiantes estarían a un mismo nivel de habilidad y por lo tanto no podrían aprender mucho o aportar mucho en las actividades propuestas, por lo que tal vez tendrán que acudir a otros métodos o preguntar al profesor o a los grupos de al lado en cuanto a la realización de las actividades. Ahora también para lograr un aprendizaje significativo es recomendable formar grupos entre 2 a 6 estudiantes. En este caso, se sugiere que los grupos sean formados con estudiantes, eh, o sea, en grupos pequeños. Esto se dice que mientras los grupos sean más pequeños, mejor será la interactuación de los estudiantes dentro del grupo, ya que cada uno de los estudiantes se sentirán más comprometidos para realizar las actividades. Ahora, en caso de formar grupos grandes, en este caso, las actividades escolares deberían también de ser más alargadas para que todos los estudiantes participen en las actividades propuestas. Esto sería en cuanto a este elemento de la interacción cara a cara, estimados docentes. Eh, de la misma manera, si tienen alguna pregunta o quieren aportar con alguna experiencia, por favor, adelante. ¿Cómo está? Buenas noches, Buenas noches, profe. estimado profe Marta, ¿cómo le va? Bueno, está bastante Bueno, interesante. Bueno, en cuestión de, yo trabajo bastante, bueno, últimamente estoy trabajando bastante con los chicos en grupos, obviamente formando los grupos ordenadamente en el aula. Sí, como usted dice, de 2 hasta 6 personas, ¿no? El límite, ¿no es cierto? Exacto. Y tal como usted dice, dependiendo las habilidades, ¿no es cierto? No voy a incluir, bueno, como también la profe Marta a lo mejor me da la confirmación, inglés es complicado porque no todos tienen el mismo nivel, lo que es en inglés, entonces ahí más o menos tenemos que ver cómo formar los grupos en el aula. Y también, ¿por qué no afuera del aula? ¿Qué me puede decir usted, estimado Miguel? ¿Cómo haríamos si, si algún momento hiciéramos algún trabajo fuera del aula, digamos así? Porque yo suelo hacer a veces con los chicos eso. Por ejemplo, estoy trabajando con los chicos de 10º, un pequeño diálogo, entonces estamos formando grupos y afuera del aula porque requiere movimiento y todo eso. ¿No es cierto? Entonces, tal vez alguna recomendación que usted, bueno, tenga al menos para mí, que yo estoy trabajando ahora con ellos así, con los chicos de 10º, en este caso, fuera del aula. Bueno, para trabajar en actividades fuera del aula, yo creo que actualmente podemos hacer el uso de diferentes plataformas virtuales donde los estudiantes también podrían interactuar y podrían también crear grupos donde ya se hayan creado estos grupos en clase, entonces ellos podrían interactuar también fuera del aula de clase. Y ahora, entonces, para eso también ellos pueden hacer el uso, usted sabe, de diferentes plataformas. Entonces, como usted menciona, cada estudiante tiene diferente habilidad. Entonces, en este caso, usted sabe que tal vez pueden mandarse mensajes de voz donde eh, se pueden hablar en inglés, obviamente, cualquier tema que se haya planteado, o también grabar audios donde usted puede verificar que los estudiantes interactuaron entre ellos.
Ya listo. Y usted hablaba de motivar a los estudiantes. Por ejemplo, hablando de recompensas o premios, digamos así, entre comillas. Claro, Tal vez, bueno, obviamente a lo mejor en el aula se les hace un trabajo y se les dice los grupos que han hecho mejor, obviamente tienen su calificación, pero también se les da una motivación extra, digamos. Por ejemplo, un punto extra, ya, al grupo que termine primero, digamos. Tal vez sería lo recomendable eso, establecer premios para motivar a los estudiantes en el aula para que ellos se esfuercen más realizando las actividades. sí, de hecho eso es bastante sugerible para que los estudiantes sigan tomando esos recursos de aprendizaje y también van a ver los grupos de al lado o tal vez también van a sentirse atraídos para realizar las actividades de esa manera, ya que usted sabe que todos los estudiantes queremos una nota adicional, que eso va sumando para la nota final, entonces esa clase de premios es bastante motivadora también para los estudiantes. Y ahí sería siempre solo puntos extra, o sea, cada vez puntos extra, puntos extra, puntos extra. O Mm, tal vez habrían otras opciones para recompensar a los estudiantes. Yo creo que sí habrían otras opciones, pero en este caso tal vez podría también haber otra clase de motivaciones o felicitar de otra manera. Tal vez a la hora de clase, tal vez usted le puede mandar quizás 5 minutos antes, y entonces eso también sería otro, otra forma de recompensa. Entonces no creo que todo el tiempo también puede ser puntos extras. Claro. Ujú. Sí, también podría ser uno de esos casos. O escribir el nombre en la pizarra como reconocimiento ante los compañeros. También imagínense, entonces, o sea, yo creo que hay muchas maneras también de hacerlo, no Poner solamente asignándolos. stickers, se Ujú. puede poner stickers también. Eso, stickers, sí, 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 Ujú. tienes razón. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo es en grupos de 6, por ejemplo, en español tal vez podría ser posible que 6 estudiantes sean buenos, pero en inglés, por ejemplo, máximo 3 estudiantes, porque muchos de ellos, en primer lugar, no es que tengan un idioma o un lenguaje bastante fluido, un vocabulario bastante amplio, y si se les deja a ellos solitos trabajando, ellos en vez de estar aprendiendo, más bien diría que se están distrayendo, y no Claro, es en este porque caso ellos no, están no tienen hablando en interés. el lenguaje materno nuestro. Entonces, para ese caso siempre sería pertinente que el profesor esté monitoreando la clase y verificando de que todos estén interactuando en la realización de las actividades, ya sea en lectura, escritura o también en speaking. Entonces, en este caso serían de esa manera también, porque claro, para poner clases de inglés y dejarlos solos al menos aquí donde hablamos todos español, entonces no sería tan recomendable. Por eso yo creo que esos grupos de aprendizaje serían más para fomentar dentro del aula de clase. Y para Ahora, había una parte esta donde decía que, por ejemplo, se evalúa en contexto. ¿Qué quiere decir es de evaluar en contexto? eh, evaluar el contexto de los estudiantes. O sea, sería el desempeño de cada estudiante, o sea, de las asignaturas que ellos realizan en este caso, de todo el desempeño de los estudiantes. Esto sería, estimados docentes, lo que le quería presentar. Tal vez alguna duda adicional que tengan. Ahora, no sé, a mí me gustaría, por ejemplo, bueno, usted nos da solo teoría prácticamente, pero nosotros se supone que debemos tener un poco más de práctica. No sé si es que podría tal vez para la próxima sesión darnos algunas dinámicas, no sé, algo relacionado con esto del aprendizaje cooperativo, cómo se puede aplicar ya en un aula de clase, porque bueno, la teoría está bonita, pero yo para mí es mejor la práctica, porque la teoría lo podemos leer en cualquier libro. Eso sí. Sí, de hecho nosotros vamos a presentar lo que son los 5 elementos de este aprendizaje y después de presentar estos 5 elementos vamos a diseñar 2 clases, uno para listening y speaking y otro para reading and writing. Y entonces eso lo vamos a entregar un manual
Esto sería después de las observaciones de clase y primeramente después de los talleres que vamos a realizar virtualmente. Sí, verá que también nosotros somos docentes y no tenemos tanto tiempo para estar leyendo material, al menos por ahora, porque ahorita sí que estamos hasta con realización de exámenes. Sí, sí. Como le menciono, vamos a entregarle dos ejemplos de cómo implementar estos elementos de aprendizaje cooperativo en el aula de clase. Entonces, como le comento, esto se va a entregar después de realizar los talleres y después de la observación de clase. Y entonces, Gracias. sí, entonces de la misma manera le voy a pedir de favor para mañana continuar con los dos siguientes elementos. Y como no tengo también el cupo ilimitado de Zoom, entonces ya me está anunciando que ya se va a terminar la sesión. Entonces, de esta manera le agradezco mucho por su participación y entonces mañana, tal vez a la misma hora podemos conectarnos. Ya, listo, no, no hay ningún problema. Muchas gracias por lo brindado, entonces, See una buena you. noche. Bye bye. Y ya, muchas gracias Bye. See you entonces. Hasta tomorrow. mañana, ya. Que tengan una buena noche. Have a good night. Ok.